Hola, en este video te voy a enseñar qué es Google Lock y cómo puedes estar obteniéndolo en tu celular Samsung y configurando y personalizándolo. Y para nosotros poder hacer esto, pues vamos a tener que dirigirnos a nuestra aplicación de la Store de Samsung, donde allí nosotros, si le damos un clic, pues vamos a encontrar el apartado pues de buscar una aplicación. Vemos que aparece en la parte de arriba buscar y simplemente tendremos que buscar esta aplicación que sería Google Lock. Esta aplicación nos sirve para nosotros estar personalizando nuestro celular a fondo, a detalle, cualquier color, cualquier en este caso opción que nosotros queramos modificar, por ejemplo la barra de volumen, la barra en este caso de estado, el apartado también del panel de control. Podemos seleccionar cada color que tiene esto y configurarlo nosotros a nuestro gusto y cualquier opción de nuestro sistema. Para esto es esta aplicación. Simplemente nosotros, para instalarla, te va a aparecer este icono de descargar, le das un clic allí, la descargas, la instalas y la ejecutas. Una vez que estés ejecutando esta aplicación, te voy a enseñar para qué son cada módulo en unos videos después. Si te interesa, me lo dejas en los comentarios cuál quieres que te esté viendo a detalle. Por ejemplo, tendríamos Theme Park, que esta aplicación nos funciona o nos sirve para nosotros estar modificando, como te mencioné, este apartado de la panel rápido. También nos sirve para modificar todas nuestras notificaciones, nos sirve para modificar todo el tema, como se llama tema, esto es parque temático, nos sirve para funcionar o para crear cualquier tema. Wonderland nos sirve para crear, en este caso, wallpapers en 3D con animaciones para nosotros crearlos manualmente o utilizar pues animaciones predeterminadas que tienen ellos. Home Up nos sirve para nosotros estar modificando las animaciones de abrir y cerrar aplicaciones para, en este caso, pues directamente esto donde nosotros tenemos aquí todas nuestras aplicaciones. Esto nos sirve para modificar todos y cada una de estas opciones. Quick Start nos sirve para, en este caso, la barra de notificaciones. Todo esto para quitar y añadir iconos que nosotros tengamos aquí. Game Buster, como nos dice su nombre, es para modificar el Game Buster. Gallery Assistant para obtener más opciones en la galería. Pentastic nos sirve para, en este caso, si tienes un Samsung con S Pen, para tener más funcionalidades de S Pen. El Lockstar nos sirve para pues directamente la pantalla de bloqueo, los relojes de la pantalla de bloqueo. Case Café nos sirve para tener el keyboard o en este caso nosotros estar modificando nuestro teclado. Napstar para quitar y modificar nuestra barra de los botones que tenemos aquí de navegación. Clockspace nos sirve para añadir más carátulas o en este caso relojes en Always On Displays. Agent Light nos sirve para nosotros personalizar todas nuestras notificaciones. Nice Shot nos sirve para tomar screenshot de formas muy personalizadas. Notistar nos sirve para manejar todas nuestras notificaciones de manera más efectiva. También tendríamos Nice Cache, que nos sirve para pues directamente estar modificando la vibración de nuestro celular, y tendremos muchísimas más opciones que tenemos aquí. Si quieres alguna de ellas, me la dejas en los comentarios y yo te la puedo estar explicando a detalle y viendo qué podemos hacer con todas y cada una de esas configuraciones. Y esto fue todo. Si el video te gustó, por favor dale like, comenta si te funcionó el método, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.